Es para el beneficio de todos los hermanos, aquellos como los hermanos también que están dando clases, que tengan la oportunidad de ver estas clases, o por eso se van a grabar estas clases. Y decía que vamos a tomar y continuar el estudio en cuanto al ministerio de la Iglesia de Cristo, hermanos. Es muy importante esto porque esto es el todo de la iglesia, ¿verdad? Para que todo lo demás vaya poniéndose en orden. Entonces, el miércoles estuvimos estudiando en cuanto a la adoración. La adoración. Voy a repetir un poquito en cuanto a la información, no todo lo que vimos el miércoles, pero porque hay algunos hermanos que no estuvieron el miércoles y tenemos visitantes para que vayan entendiendo de lo que estamos hablando. Vamos a hablar en cuanto a la adoración que se pide bíblicamente, que se le debe de rendir a Dios, lo que pide Dios. Les daba yo una hoja, la tomaron el miércoles, y aquellos que no tengan esa hoja, con gusto, yo se las puedo otorgar cuando ustedes quieran. Y en esa hoja mirábamos en cuanto a la adoración, y decíamos que la adoración a Dios, claramente, la Biblia nos deja 5 puntos en los cuales cuando nos reunamos como iglesia debemos rendirle a Dios. Y mirábamos que en esos 5 puntos está la enseñanza, que es la predicación. Mirábamos que en esos 5 puntos está la oración, que es el medio que ahora tenemos para comunicarnos con Dios, ¿verdad? Nosotros con Dios. La enseñanza claramente es la manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Tenemos los cantos, los cuales vamos a ver después en cuanto a los himnos. Es la alabanza a nuestro Dios. Y tenemos lo que hacemos cada domingo, y eso es el memorial, ¿verdad?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, sepultura y resurrección, por la cual ahora tenemos la oportunidad de nosotros venir y conocer la manera de poder ser salvos por medio de Cristo Jesús. Recuerden que Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Cristo, si no es por mí. Entonces Él mismo, en Mateo, ¿verdad?, en Marcos, en Lucas, vemos que Él ha establecido este memorial para que nosotros recordemos que por medio de Él y ese gran sacrificio, ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de una salvación eterna. La otra es la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda es algo que se miró en Hechos, en la cual cuando a los cristianos, Hechos capítulo 11, los cristianos a los hermanos que andaban en ese tiempo por primera vez se les llamaron cristianos. En ese tiempo hubo una gran necesidad, ¿verdad? Claramente antes de eso se miraba que los apóstoles ayudaban con lo económico, pero ahí vemos más claramente que hubo una gran necesidad en la cual unos profetas habían profetizado que vendría a Jerusalén. Y estos profetas, lo que profetizaron, se llevó a cabo. Es por eso que nosotros vemos ya en Corintios, cuando el apóstol Pablo le habla, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, y le dice que era lo mismo que hablaba en Galacia y en otras congregaciones, que cada primer día de la semana se juntara, ¿verdad?, para la ayuda de los santos, ¿verdad? Y luego vamos a hablar más en cuanto a esto de la ofrenda. Son 5 cosas que nosotros miramos en la Biblia que nos enseñan cómo nosotros debemos de rendir esa adoración a Dios cada primer día de la semana. El miércoles hablábamos en cuanto a la primera, que es la predicación. Y hablábamos de 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas que por medio de esa predicación, ¿verdad?, de esa predicación hay 3 cosas en cuanto a la adoración antes de entrar a la predicación. Están 3 tipos de adoración, decíamos, ¿se acuerdan? 3 tipos de adoración. ¿Cuál es la primera adoración? La adoración vana, ¿verdad? La adoración vana. ¿Cuál es el segundo tipo de adoración? La adoración en ignorancia.
¿Y cuál es la tercera adoración? La adoración en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, cuando decimos la adoración vana, ¿qué es lo que quiere decir la adoración vana, hermanos? Una adoración vacía. Una adoración vacía. O sea, decíamos que nosotros podemos estar en cuerpo aquí, sentados, pero no en espíritu. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en nuestra mente que nos estorban, ¿verdad? Para dar una adoración a Dios como se debe de dar. Cuando venimos y estamos aquí y decíamos, dábamos un ejemplo porque el hermano Raúl dirigía Rama la Mano Maestro, ¿verdad? El miércoles, y decíamos, por ejemplo, es un himno que tenemos que cantar y adorar, ¿verdad? Y decíamos que está Rama la Mano Maestro, y luego estamos sentados, ¿no? O estamos en el teléfono, o estamos con los niños, o estamos pensando, por ejemplo, ¿qué vamos a comer ahorita cuando salgamos? ¿Pagué o no apagué la estufa? O sea, empezamos a ver muchas cosas en nuestra mente, la cual ya no estamos adorando a Dios como debemos de adorar, porque es una adoración en vano, una adoración vacía, ¿verdad? Vana. Entonces, la número 2, cuando hablamos de la adoración en ignorancia, ¿qué quiere decir una adoración en ignorancia? Exacto. Si ustedes recuerdan, dábamos algunos ejemplos, ¿verdad? Escriturales en cuanto a estos puntos. La adoración en vana, hablábamos que decía, especialmente en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Vemos cómo el escritor Eclesiastés habla de la vanidad de vanidades, ¿verdad? Eclesiastés 1:2, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al último, en el último capítulo, dice que lo que no es vanidad es que debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del todo, ¿verdad? Entonces, mirábamos que él menciona en cuanto a la vanidad, y mirábamos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo, ¿verdad?, le habla a los fariseos, porque lo estaban criticando de que, porque ellos comían con las manos sin lavarse las manos. Y eso era una tradición de hombres, no era instituido por Dios. Entonces Cristo les devuelve una pregunta con pregunta, ¿verdad? Le dice, bueno, y ustedes, según saben la ley, pero no siguen el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál es más importante? Le dice, porque uno, el de honra a tu padre y a tu madre, fue instituido por quién, hermano? Por Dios. Y el de lavarse las manos antes de comer fue instituido por los ancianos de ese tiempo, por el hombre. Entonces le dice, ustedes siguen tradición. Y le dice Cristo, lo que deben de ver, que lo importante no es lo que entra a la boca, o sea, porque dice, no me lavo las manos, entra a la boca y se va a la litrina. Dice, lo importante es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón del hombre, de los pensamientos. Lo que uno le pone al pensamiento es lo que sale de la boca y es la manera de vivir. Entonces en esa enseñanza les llama y les dice que ellos estaban adorando, ¿verdad?, en una adoración vana, ¿recuerdan? Una adoración vana. Porque dice, de labios me honran, dice, de labios honran, pero su corazón está lejos. Y él les estaba citando Oseas 6:6, ¿verdad?, en cuanto a lo bíblico. Entonces, esa es una de las ejemplos que tenemos. La adoración en ignorancia. Mirábamos lo que el apóstol Pablo le habla a los atenienses en Hechos capítulo 17, cuando les dice, veo que sois muy religiosos. O sea, puede haber una persona muy religiosa y que crea en Dios, crea en Cristo, crea en el Espíritu Santo, pero necesita saber la verdadera adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice, veo que vosotros sois muy religiosos y miro que tienen una escritura que dice al Dios no conocido.
Entonces dice Pablo, aproveche y dice, bueno, les voy a predicar de ese Dios. Les habla del Creador, pero les habla del Creador para llegar a Cristo, ¿verdad? Para llegar a la manera que Dios ha puesto el plan divino para la salvación del hombre. Y en eso les dice que Dios ha pasado por alto, ¿verdad?, los tiempos de la ignorancia. Dice, ahora manda a todo hombre que ¿qué? Que se arrepienta, ¿verdad? Y usted recuerda ahí Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, hermanos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Por qué dice los tiempos de la ignorancia? Porque ya a nosotros como seres humanos se nos estaba diciendo exactamente, ¿verdad? Y no desde ese entonces, ni no desde ahorita. ¿Qué no se les estaba diciendo desde el principio al hombre quién es Dios, hermanos? ¿Y qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Desde el principio. Entonces, viene Cristo y viene Pablo y le dice a ellos, los tiempos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, aquí es donde viene a que la persona debe de iniciar de dejar la adoración en ignorancia y venir a conocer la adoración en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora, algunos de nosotros, hermanos, en algún tiempo, aquellos que probablemente no asistimos a la iglesia de Cristo desde la niñez, que en nuestra vida adoramos a Dios en ignorancia, ¿cierto o falso? Sí. Aún dentro como iglesia, hermanos, también existe que también se adora por ignorancia, ¿cierto o falso? Cierto, y les voy a decir por qué. Acuérdense mi punto que siempre les he dicho. Porque aquellos que dicen que hay una iglesia de Cristo liberal y que hay una iglesia de Cristo conservativa, es porque están en qué, hermano? En ignorancia. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, Cristo dice, sobre esta roca, o sea, sobre lo que había dicho Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, la deidad de Cristo. Por eso que tú has dicho, dice, sobre esa roca, sobre esa confesión que tú has dicho, dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, solamente hay una, hermanos y amigos, y esa es la que está en la Biblia. No hay otras. Eso lo ha hecho el hombre, y eso es ignorancia, ¿verdad? Ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque no han venido a apegarse a la verdad. Ahora, hay tipos de ignorancia que no han venido a apegarse a la verdad porque no estudiamos, hermano. Y cuando hablamos de ignorancia, no estoy hablando de los predicadores, porque los predicadores ya es otro punto, ¿verdad? Los predicadores, hay lobos rapaces, ese es otro tema. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? O sea, como miembros. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Entonces, cuando estudiamos, nos vamos dando cuenta que aquel que está, entre paréntesis, anunciando un mensaje, sabemos si está anunciando el mensaje verdadero de Dios o está anunciando sus pensamientos propios. ¿Vemos eso? Entonces, es por eso que vemos que existe la adoración en ignorancia. Pensamos que estamos adorando a Dios, pero no le estamos adorando. Porque recuerden, Isaías 59, ¿verdad? 1 y 2. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? ...59, versículo 1 y 2. Ahí está, hermanos. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad? Jehová, por medio del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, miren, Dios no ha cambiado de opinión.
Dios tiene una opinión de salvarlos. Pero dice, hay algo en la cual por ustedes Dios ya no los quiere. Ya no los escucha. O sea, la adoración que daban a Israel, los sacrificios, porque hubo el punto que por medio de los profetas le dijo al pueblo, me dan sacrificios en vano. ¿Por qué? Dios quería salvar a Israel o no, hermano. Y todo el tiempo vemos por medio de la Biblia que Él luchó por salvarlo porque mandaba profeta tras profeta para que se regresara. Pero el pueblo no decidió arrepentirse y venir a los caminos que deberían de estar. Entonces, ellos según adoraban, porque ellos decían, eran el pueblo de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué está diciendo Dios? Bueno, por sus pecados, dice, pues yo no los escucho y ya, me doy cuenta que... Entonces, vamos al tiempo de hoy, hermanos, ahorita, no ha cambiado Dios, es el mismo. Dios ahorita, al nuevo pueblo establecido por Cristo, su reino, la iglesia, Dios quiere que se salve, hermano. Pero aquí es donde viene usted y yo, ¿verdad? ¿Qué clase de adoración estamos dando? ¿Qué clase de vida estamos llevando? Porque también puede llegar el punto, hermanos, que no porque diga Iglesia de Cristo afuera, quiere decir que la adoración que le estamos dando adentro, Dios la está recibiendo, hermanos. ¿Vemos? Entonces, eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es de lo que estamos hablando. Ahora, la adoración en espíritu y en verdad. Mirábamos en Juan, ¿verdad? Capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. Y en esos versículos le dice a la mujer samaritana, mira, vendrá el tiempo que no me van a adorar ni en Jerusalén ni en estos montes, sino que vendrá el tiempo en la cual los verdaderos adoradores, ¿y quién iban a ser estos verdaderos adoradores? La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia fundada por Cristo. Cuando los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y es ahí donde mirábamos nosotros el miércoles, ¿verdad? Cuando hablábamos en espíritu y en verdad. Ahora, les hablaba, les voy a leer rápidamente los 3 puntos. La adoración en vano, hermanos. Cristo citó Isaías 29:13, y la cita en la cual estaba hablando, para aquellos que están haciendo puntos, es Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. O sea, la adoración en vano. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Cristo cita Isaías capítulo 29, versículo 13. Y él la cita para mostrar que la religión de ellos no era del corazón, hermanos. No era del corazón, hermanos y amigos, sino que era de acción meramente externa. O sea, ellos querían solamente aparentar, pero no de adentro, ¿verdad? Y precisamente ahora en el sermón vamos a hablar más en cuanto a ello. Perdieron estos fariseos, ¿verdad?, la principal lección, que la verdadera justicia viene de adentro. La verdadera justicia viene de adentro. Pablo, ¿verdad?, podemos ver, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que hoy en día, y vamos a poner esto al 2020, hoy en día, como en ese tiempo, ¿cuántas religiones existen que quieren seguir aún las tradiciones de los hombres y no la adoración verdadera de Dios? La verdadera adoración que Cristo ha fundado, la verdadera adoración que está establecida por los apóstoles, por los discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas religiones hay, verdad? Ahora, el decir Dios, el decir Cristo, el decir Espíritu Santo, el hablar de un pasaje, eso no quiere decir que es una adoración verdadera. Eso cualquiera lo podemos hacer. La cosa es entender, ¿verdad?, que por ejemplo, el día de hoy, hermanos, en la tradición del secular, ¿qué se está celebrando? El Padre, ¿verdad? El Día del Padre. Entonces viene el predicador y mete y habla de los padres. Entonces, ya se ha metido una tradición y se ha quitado la verdadera adoración ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Porque ya estamos elevando ¿a quién? A los padres. Como el Día de las Madres se eleva ¿a quién? Y que no es el día para adorar a Dios, hermanos. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Se meten tradiciones y se quita la verdadera adoración.
empezamos a hablar de los padres, de cómo los padres deben de ser, y que es una buena enseñanza, no estamos diciendo que no, pero en este punto estamos para darle la adoración y gloria a Dios. Entonces, si habláramos del Padre, hay que hablar del Padre que está en los cielos, del Creador. Ese es el Padre, y es el ejemplo que cada uno de nosotros de varones como padres debemos de seguir. ¿Ve la diferencia? Pero a veces se convierte la tradición y quita lo verdadero. Esa es la cosa aquí, ¿verdad? Y es lo que estaba hablando Cristo a estos discípulos. Decíamos y citábamos 2 de Juan, capítulo 9, 2 de Juan, versículo 9 al 11, donde dice que si alguien viene a vosotros y trae una doctrina que no es de Cristo, no tiene a Dios y no tiene a Cristo, ¿verdad? Y luego dice, y aquel que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Ven? Entonces, si el hermano Luna viene aquí, se para al frente y les trae una doctrina que no es de Cristo, ustedes la deben de aceptar. No, pero para eso debemos de no estar en qué? En ignorancia. Porque si ustedes aceptan una enseñanza del hermano, no estamos hablando de Dios, del hermano Juan Luna, entonces entramos a lo mismo. Usted le está diciendo a esa enseñanza errónea, bienvenido. Y está participando en sus malas obras, hermano. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, la adoración ignorante, hermanos, vemos que los atenienses creían en poderes sobrenaturales y reconocían la existencia de un ser que estaba más allá. Que la humanidad todavía está en eso, hermanos. La mayoría de la humanidad, y no estamos hablando, hay ateos, pero estamos hablando de la mayoría de la humanidad, creen en un creador más allá, ¿verdad? Entonces, esto es lo que creían los atenienses. Y Pablo se ve en la necesidad de hablarles del plan divino del Creador, hermanos, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y les dice para que ya sepan que los tiempos de ignorancia ya no están. La adoración verdadera, en espíritu y en verdad, vemos que la palabra espíritu, hermanos, no se refiere al Espíritu Santo, ¿ok? Lo que quiere decir Jesús es que una persona debe de adorar no solo en obediencia a las normas y lugares religiosos, o sea, lo exterior, sino en lo interno, el espíritu, con una actitud correcta, hermano. ¿Entendemos eso? O sea, lo importante no es este edificio. Ahora no estamos diciendo que no es importante, no me van a entender. Lo importante no es este edificio. Lo importante, ¿quién es? Ahí está, eso es lo importante. Pero a veces hay momentos que como seres humanos le damos más, ¿cómo se dice la palabra? Más cabida, sí, más cabida, más énfasis, más importancia a lo físico. Y nos olvidamos de qué? De lo espiritual. Y eso es lo que hablaba Cristo, ¿verdad? En verdad, lo que vemos aquí, hermanos y amigos, que la adoración a Dios debe de ser de acuerdo con las Sagradas Escrituras, reveladas y centradas en el Verbo hecho carne, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Jesús, aquí vemos que Él no hace referencia a algo conveniente, sino indispensable para la adoración a Dios. O sea, no hace algo, una referencia a algo que nos conviene a nosotros. O sea, esto me gusta a mí, esto no me gusta a mí, esto me hace sentir bien a mí, esto no me hace sentir bien a mí. No está hablando, eso no es una adoración en verdad. Una adoración en verdad es que usted está pensando en quién. ¿A quién agradar? ¿Y a quién estamos agradando? A Dios, ¿verdad? A Dios. Exactamente. Entonces, esas son las adoraciones que miramos, ¿verdad? En cuanto a ello. Y en esa enseñanza, hermanos, vemos la enseñanza de adoración como adoración de la predicación. La predicación. Ese es uno de los 5 puntos de enseñanza. Y decíamos que nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de ello, hermanos. Así que
bajo este punto de adoración, ya vimos los tres tipos de adoración, vemos que el primer punto es la predicación. La predicación, el estudio, la enseñanza, ¿verdad? Y mirábamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo en Mateo capítulo 5, cuando inicia el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice que en el capítulo 5, versículo 1 y 2, nos habla que Él se sentó, dice, y los discípulos se sentaron y Él empezó la enseñanza, ¿verdad? Inició la enseñanza. Claramente hacíamos el enfoque, hermanos y amigos, que esa enseñanza que Cristo estaba dando, sí, era para todos los que estaban oyendo allí, pero estaba principalmente dada para los discípulos, porque Cristo estaba preparando a los discípulos para el trabajo que iban a hacer y lo que ellos iban a preparar a la iglesia, ¿verdad? Por eso mirábamos que en Mateo 28:20 dice que después que alguien se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí Cristo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces cuando Cristo le dice a los discípulos, enseñándole a que guarden todas las cosas, está hablando, hermanos y amigos, de lo que Él mismo, Cristo, le enseñó a ellos. Eso es lo que está hablando. Y eso es donde vemos que inicia la enseñanza, la predicación. Mirábamos otro ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36, y la razón que voy rápido, porque eso lo vimos el miércoles, ¿no? Del capítulo 2, versículo 22 al 36, donde en el tiempo que el apóstol Pedro se para, miramos que en el versículo 22 inicia su predicación. Varones israelitas, oíd estas palabras, ¿verdad? Entonces, esa es enseñanza, es una predicación que le está haciendo a todos los judíos ahí. Era el principio del establecimiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Mirábamos en Hechos capítulo 11, versículo 26, donde hablábamos en cuanto al establecimiento de los cristianos, ¿verdad? Cuando se les llama por primera vez cristianos. Capítulo 11, versículo 26, dice ahí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y ¿qué hacían según allí? Dice, y enseñaron a mucha gente, la enseñanza es muy importante, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Entonces estaba la enseñanza. Mirábamos en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice aquí la escritura, dice, el primer día de la semana, que es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, ¿qué hacía? Según el pasaje. Dice, Pablo les enseñaba, o sea, la predicación. Pero cuando hablamos de enseñanza, hermanos, estamos viendo de una enseñanza que viene de Cristo, pero esa enseñanza, dijo Cristo, yo no vengo a hablar lo mío, sino que vengo a hablar lo de quién, lo de mi Padre. Esa enseñanza es de Dios. Ahora, en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, hermanos, también ahí vemos el trabajo del Espíritu Santo, porque Cristo les dice a los discípulos, yo voy a partir, pero va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo para ayudarles a recordar todo lo que yo les he hablado y a decirles y encaminarnos al trabajo, ¿verdad? Entonces vemos la deidad, el trabajo de la deidad. Y el Espíritu Santo, cuando dice Cristo que iba a venir el Consolador, dice, el Consolador no viene a hablar de Él, lo de Él, viene a hablarlo de quién, de Dios. Entonces es muy importante que la enseñanza que nosotros hagamos, hermanos, tiene que estar principalmente en esa enseñanza Dios y su plan divino, la deidad que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El plan divino en el cual se ha establecido una iglesia en la cual nuestro Señor Cristo Jesús va a venir para llevarla al Padre, que es el que establece. Pero es una enseñanza en la cual se debe de hacer en espíritu y en verdad, o sea, correctamente. No manipular los pasajes, ni hacerlos de una manera de cómo nos conviene, o cómo me conviene a mí como predicador, no, hermano, sino como debe de ser. Mirábamos Colosenses capítulo 3, versículo 16, y decíamos que esos pasajes los vamos a ver también en algunas otras de las adoraciones que hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pregunta, ¿sabiduría de quién, hermano?
Dios. ¿Recuerden el proverbista, verdad? Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Salmo 1:1 en adelante dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que dice, ¿verdad? Voy a parafrasear, sino que medita en la ley de Jehová, ¿de quién? De día y de noche. Esa sabiduría, hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? La guianza de Dios. Entonces, aquí es donde viene ahora aquellos que vamos a dirigir la adoración. Y hacía la pregunta el miércoles, y era muy importante, hermano. No quería hacerlo rápido, pero no muy rápido, porque es muy importante esto, ¿verdad? Cualquier persona se puede parar al frente a predicar y enseñar. ¿Qué debe de hacer? Y no estoy hablando de ir a una escuela. ¿Qué debe de hacer la persona? Prepararse, ¿verdad? Prepararse. Porque la enseñanza y la predicación, hablábamos la vez pasada, es algo de vida o muerte, hermanos y amigos. Porque por medio de lo que nosotros, como seres humanos, enseñamos a la persona, vamos a decir, hermano, me da la oportunidad de dar una clase. Sí, hermano, ¿cómo no? Porque el púlpito no es de un predicador, el púlpito es de todo aquel que quiere ayudar en servir y enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Y le dice: sí, hermano, pues claro, traiga la clase. Pero eso pasa el domingo en la tarde, por ejemplo. Llega el sábado en la noche, el hermano está escribiendo rápidamente porque es lo que va a dar en la mañana. ¿Qué clase va a dar en la mañana? Una clase express. Pero por medio de esa clase express, lamentablemente, aquellos que no han obedecido el Evangelio y aquellos que están visitando para conocer la verdad, se les va a llevar a una alianza incorrecta. Que esa alianza incorrecta, lamentablemente, los va a llevar a la muerte. Y esa muerte, hermano, no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual, en la cual lamentablemente los vamos a guiar a que tomen una dirección en la cual los va a llevar a pasar una eternidad, no con Dios, sino una eternidad en castigo eterno. Ahora, si el hermano dice: hermano, el próximo domingo puedo dar la clase, sí, hermano. Entonces llega el lunes y el hermano se sienta, abre su Biblia y empieza a anotar, empieza a estudiar, empieza a ver, ha entendido en cuanto al contexto del pasaje, ¿verdad? No sacando pasajes fuera de contexto, viendo todo el capítulo y empieza a analizarlo. Y en su mente no empieza a pensar: ok, ¿a quién le voy a echar esta clase? No, empieza a pensar: ¿cómo me ayuda esto a mí primeramente? ¿Verdad? ¿Cómo me ayuda esto a mí primeramente? ¿Cómo nos beneficia? Y cada vez que usted escriba, preguntar: ok, ¿esto estará de acuerdo a la perspectiva de Dios? Y se prepara. Llega el domingo y da la clase, hermanos. Y da una clase de acuerdo a la perspectiva de Dios. Esa enseñanza no es una enseñanza express, es una enseñanza que aún el cristiano, ¿verdad? Y aquel que no ha obedecido el Evangelio, les va a ayudar para seguir indagando en la verdad, en espíritu y en verdad, para venir y hacer la voluntad de Dios. ¿Vemos la diferencia? Ahora, pregunta, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Sucede y ha sucedido desde el principio. Por eso Cristo mismo dice, ¿verdad? Cuidaos de aquellos lobos rapaces, ¿verdad? Que vienen vestidos de oveja. Por eso Pablo precisamente le dice a los ancianos: cuando yo parta, van a venir aquellos que van a arrastrar a la iglesia, pero lamentablemente Pablo dice: aún de ustedes mismos, dice, se van a levantar aquellos que van a llevar a la iglesia a la perdición. Pregunta: ¿ahorita existen esos hombres, hermanos? Es por eso, hermanos, que lamentablemente la humanidad está muy confundida. Está muy confundida. Y es por eso que aquel varón, aquella mujer que hemos decidido adorar a Dios en espíritu y en verdad y hacer la voluntad de Dios, vamos a ayudar para que la iglesia y aquel perdido venga a la verdad, hermanos. El apóstol Pablo
si usted se fija, y los demás apóstoles y discípulos, cuando escribe estas cartas, hermanos, habían problemas en las congregaciones grandes, hermanos, a causa de los hombres. Pero miramos a un Pablo, un apóstol de Cristo, que él daba el todo por quién, hermano, por la iglesia. Él no pensaba en sí mismo solamente, hermano. O sea, él cuidaba su salvación porque era parte del trabajo, pero su principal trabajo de él era la iglesia, hermano. Que la iglesia recapacitara, que el perdido escuchara la verdad y que la iglesia fuera un ejemplo para el perdido. ¿Para qué? Para la salvación, hermano. Así nosotros, cada uno de nosotros, cuando vengamos al frente a la predicación, pensemos esto, hermano. Tomemos mucha seriedad en esto. Ahora, no solamente aquí en el frente, en el púlpito, cuando usted le predica a una persona, cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted predica en la radio, cuando usted predica, por ejemplo, esta grabación que se está haciendo, hermanos, que alguien más lo escucha, ¿verdad? Hay que tener conciencia de que cuando usted predique, tiene que tener en su mente dos muy grandes mandamientos. ¿Cuáles mandamientos creen que son esos? Y son mandamientos. Fíjense. Ahí está. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Número 1. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tú. Y número 2, amar a tu prójimo, al igual que amas a Dios. Porque todo aquel que enseñamos, hermanos, a una persona, no solamente del púlpito, pero a una persona en general, si tenemos estas dos cosas en primer lugar en nuestra mente y en nuestra vida, lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero cuando hacemos las cosas por querer hacerle como los fariseos, de que miren lo externo, ya no lo estamos haciendo porque amamos a Dios, ya no lo estamos haciendo porque amamos a nosotros. ¿Por qué creen que un hermano, cuando habla con, por ejemplo, sus amigos, compañeros de trabajo, amistades, a veces es muy terco, ¿no? ¿Ustedes creen que es muy terco nada más porque quiere fastidiar a la persona? O sea, no terco en que le está diciendo, lo está condenando, no, terco en predicarle, en hablarle cualquier oportunidad de Cristo, hablarle de Dios. ¿Por qué creen que hacen eso esas personas? Porque lo ama. Primeramente, él muestra que él ama a Dios. ¿Por qué? Porque él está primeramente viviendo una vida en la cual él le quiere dar todo lo de él a Dios. Y estamos hablando de espíritu, ¿verdad? Vivir. Entonces, él está viendo por él vivir lo más que se pueda a la imagen de Dios. Número 1, ahí está el mandamiento. Número 2, si es así, de que busca y le habla a sus amigos y le dice a sus amigos, a sus parientes, mira, déjame te digo, déjame que hablo de Cristo, déjame que hablo de Dios. O si alguien tiene una pregunta, toma el tiempo para contestar, y si no sabe la pregunta, no la inventa, sino que le dice, mira, déjame investigarlo. ¿Por qué? Porque esa persona ama a su prójimo y no quiere que se pierda. Quiere que tenga vida eterna. Y ve cómo esos dos grandes mandamientos nos ayudan para hacer lo correcto, ¿no? Entonces, hermanos varones, pensemos en esto. Cuando nosotros nos pongamos en mente en dar una clase o dar una predicación, necesitamos ver el propósito de ello, el objetivo. El objetivo, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Ayudar a la iglesia o queremos destruir a la iglesia? Acuérdense, ¿lleva vida o lleva muerte? Y si queremos ayudar a la iglesia, nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar. ¿Y sabe dónde se da cuenta uno si se prepara o no se prepara uno? Cuando uno da una clase y el hermano Mario levanta la mano y dice, hermano, a ver, explíqueme esto. Y empezamos y como no estudiamos,
nos vamos al monte, como dicen los hermanos, ¿verdad? Y empezamos a dar citas y pasajes que no tienen nada que ver con ellos. Y empezamos a hablar, ya no entra el espíritu y verdad, entra la mente de quién. Y empezamos a inventar cosas. Es mejor, hermanos. Ahora, va a haber ocasiones que estudiamos y va a haber alguna pregunta que no sabemos, porque no todos lo sabemos. Es mejor que cuando estudiamos y alguien nos pregunte algo, en vez de hacer eso, decirle, mira hermano, hermana, no tengo la respuesta, pero si me permites, déjame estudiarlo para darte lo que Dios dice. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Exacto. Exacto. Porque eso es su vida. Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Esa es su vida, Dios. Que aprovecha la manera de hablarle a Dios a toda la persona. Ahora, recuerden, no solamente basta de palabras, sino más importante que basta. El ejemplo, porque dice, de lo que siembras en el corazón, recuerden lo que dice Cristo, es lo que sale de la boca, o sea, el ejemplo que damos. Prediquemos con la boca, pero prediquemos con el ejemplo, con lo que vaya de la mano. Así que la adoración verdadera, hermanos varones, hermanas también, cuando ustedes le enseñen a una dama, ¿verdad?, a una jovencita, tengan esto en mente también, la seriedad que hay en enseñar estas cosas, la seriedad que hay en enseñar, ¿verdad? Entonces, tengamos eso en mente. El próximo domingo vamos a entrar, hermanos, a ver en cuanto a la oración como adoración. Vamos a hablar de la oración. En esta tarde, si Dios quiere, vamos a ver la perspectiva de Dios en cuanto al vino. El próximo vamos a ver la perspectiva de Dios en cuanto a los himnos, los cantos. Y el próximo domingo vamos a ver la perspectiva de Dios en cuanto al sábado. Lo que es la diferencia del sábado y el primer día de la semana. Hay 3 puntos. Está la cajita ahí atrás, hermanos. Si quieren saber algo más, apúntenlo y vamos a ir viendo estos puntos los domingos en la tarde. Así que vamos a dejar el estudio ahí, vamos a tener un pequeño receso y Dios les bendiga.